Una niña fue enterrada por su padre rico, y un caballo la salvó como a una hermana. El patrón ganadero empujó con furia a la niña pobre hacia el borde del campo, donde la tierra todavía olía a cal recién echada. Ella, cubierta de lodo hasta las rodillas y con los labios partidos de sed, apenas podía suplicar. Temblaba mientras la amarraban con soga vieja al poste de un corral vacío, donde antes ataban a las bestias enfermas. No naciste para esta tierra, naciste para maldecirla, murmuró el hombre antes de escupir al suelo y dar media vuelta. La niña lloraba sin sonido. El sol le rajaba la espalda. Nadie intervenía, nadie se atrevía. Solo un animal, desde lo alto del potrero, la miraba fijo. Un caballo oscuro, viejo y flaco, con una cicatriz cruzándole el lomo. No relinchó, no se movió, pero sus ojos parecían entenderlo todo. Lo que nadie imaginaba era que ese caballo, solitario y olvidado, pronto haría lo que ningún humano tuvo el valor de hacer. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Cada rincón tiene una historia que merece ser contada. ¿Qué harías si vieras a una niña caminando sola entre los campos, con los pies descalzos, la cara quemada por el sol, y nadie en kilómetros a la redonda preguntara por ella, ni siquiera su padre? El polvo se levantaba con cada paso que daban las vacas rumbo al abrevadero. El sol caía sin piedad sobre la tierra roja del Chaco paraguayo, rajada como cuero viejo. Unos peones, con los sombreros bajos y las camisas empapadas de sudor, guiaban al ganado sin decir palabra. El aire olía a estiércol, humo seco y pasto quemado. Entre ellos, una figura menuda se movía en silencio. La niña pobre del patrón. No tenía nombre para los demás. Solo era la criatura o la chiquita. Tenía unos ojos grandes, oscuros, llenos de preguntas que nadie quería responder. Caminaba detrás de los hombres, con los brazos llenos de arañazos y los pies cubiertos de costras secas. A veces levantaba la mirada hacia el cerro donde pastaban los caballos, pero siempre en silencio. «No te acerques al alazán», le advirtió un peón una vez, sin voltearla a ver. «Ese ya no sirve, está loco». Ella asintió, aunque no le creyó. Había visto cómo el caballo solitario bajaba la cabeza cuando ella pasaba cerca del corral, como si la reconociera. Ese día no hubo almuerzo para ella. El cocinero del rancho dijo que se había acabado la comida, pero todos vieron cómo sirvió doble plato al capataz. Nadie protestó. Nadie nunca protestaba. Lucía se sentó bajo la sombra rota de un espinillo seco. Mordía un pedazo de caña vieja que había encontrado entre los pastales, sin azúcar, sin jugo, solo para engañar el hambre. Entonces llegó él, el patrón, montado en su caballo negro, botas brillantes, mirada de piedra. El patrón ganadero, dueño de campos enteros, de tractores que rugían al amanecer, de más cabezas de ganado que nombres recordaba. «Tú», señaló con el látigo sin bajarse. «Ven». Lucía se levantó despacio. Los peones bajaron la mirada. Nadie preguntó. Nadie se movió. «Acompáñame», dijo él. Ella lo siguió. Caminaron hasta la parte trasera del rancho, donde los maizales no crecían más y la tierra se volvía más dura. Allí había un hueco, grande, fresco, recién cavado. Había una pala tirada al costado y un costal con cal viva a medio abrir. Lucía lo miró, sin entender. «Aquí fue donde murió tu madre», dijo el patrón sin emoción. «Aquí va a terminar todo». Ella dio un paso atrás. Su respiración se aceleró, pero no gritó. «Eres una maldición. Desde que naciste los animales se enferman, los tractores se rompen, los campos se secan. Ya no más». Él la empujó al borde del hueco. Lucía tropezó, cayó sobre la tierra suelta. Su vestido, ya harapiento, se cubrió de polvo y cal. Trató de levantarse, pero una bota pesada la volvió a tirar. «No es tu culpa. Solo eres una carga que no debió quedarse». Entonces, desde lejos, algo se movió. Un relincho seco
casi como un lamento. El caballo solitario estaba ahí, al otro lado del potrero, observando. Nadie lo había visto llegar, quieto, tenso, como una sombra antigua en medio del campo abierto. El patrón se detuvo por un instante, mirándolo. «Viejo desgraciado», murmuró, «ya ni para carne sirves». Volvió a mirar a la niña, pero ahora ella también miraba al caballo. Sus ojos, por primera vez, tenían fuego. La tierra no respondió. El silencio se volvió denso. Un peón apareció a lo lejos, pero al ver la escena, dio media vuelta. «No te va a doler», dijo el patrón mientras tomaba la pala. Lucía cerró los ojos, pero el caballo relinchó otra vez, más fuerte, y entonces algo cambió. Porque lo que nadie sabía era que esa niña, enterrada en tierra seca y abandonada por todos, no estaba tan sola como creían. El campo ya comenzaba a moverse, y el caballo no iba a quedarse quieto por mucho más. El patrón no hablaba con nadie si no era para dar una orden. Desde que murió su esposa no volvió a sentarse a comer con los demás, ni a reírse en las reuniones del pueblo, ni a entrar a la iglesia los domingos. El rancho, antes lleno de vida, se volvió un sitio frío, donde solo se oían las pisadas del ganado, el rugido de los tractores y el silbido del viento golpeando las láminas de zinc. A don Amílcar le bastaba con mirar para que todos entendieran. Y el que no entendía no duraba mucho. Tenía ese tipo de autoridad que no necesitaba gritos. Era la mezcla de miedo y respeto que se arrastra entre los pasillos, que se siente en la nuca aunque esté de espaldas. Los peones lo llamaban el jefe, pero entre ellos también murmuraban cosas, que si hablaba con la tierra, que si soñaba con cosas que luego pasaban, que si tenía el alma marcada desde que su mujer se le murió en la casa sin ayuda, con la niña llorando al lado. Eso sí, todos sabían algo. Desde ese día, a la niña nunca la miró igual. Ella no debió quedarse, decía, más para sí que para los demás. Debió irse con su madre. Esa tarde, don Amílcar revisaba los corrales. Caminaba entre las cercas con las manos atrás, el sombrero echado hacia adelante y los labios apretados como si masticara una piedra. Se detuvo frente al grupo de novillos recién llegados. Hizo un gesto al capataz. «Están flacos. ¿Qué pasó?» «Hubo retraso en el alimento, patrón. El proveedor se quedó sin diésel. Los tractores no llegaron a tiempo». «¿Y por qué no compraron nuevos? ¿O es que tengo que hacer todo yo?» «El crédito que usted pidió está en trámite, pero las máquinas nuevas cuestan caro, patrón». Don Amílcar no contestó. Sacó su libreta, anotó algo, luego alzó la mirada y fijó la vista en el alazán que cojeaba al fondo del potrero. «¿Ese sigue vivo?» «Sí, señor. Nadie se anima a sacrificarlo. La criatura a veces lo visita». El silencio se volvió denso. El capataz bajó la mirada. El patrón cerró la libreta. «Ese animal está igual que ella, inútil pero terco». Esa noche se sentó solo en su despacho. Afuera, el viento soplaba con fuerza. En el escritorio había papeles de compra, deudas, papeles de ganado. Entre ellos, una vieja foto, su esposa, embarazada, con una risa que él ya había olvidado. De repente, el foco parpadeó. El techo crujió. Don Amílcar se quedó quieto. Algo en el aire cambió. Miró la foto, luego la ventana, y murmuró como si hablara con un fantasma. «Fue tu culpa. Me dejaste con ella». Volteó la mirada al rincón donde colgaba una cruz de madera. Estaba ladeada. Se levantó de golpe y la acomodó. Luego se quedó ahí, respirando fuerte. Desde que nació, nada volvió a salir bien. Al día siguiente, reunió a los peones en el galpón. «Voy a vender una parte del campo», anunció sin rodeos. «Con ese dinero compraré maquinaria agrícola nueva. Si no modernizamos, nos quedamos atrás. Necesito producir más maíz, más carne». El mercado cambió. Nadie respondió. «Y otra cosa», añadió, con tono seco, «la criatura no debe andar suelta por ahí. Ya causó suficientes problemas». El capataz, con la gorra entre las manos, se atrevió a hablar. «Es una niña, patrón». Don Amílcar lo miró como si fuera la primera vez que lo veía. «Es un error, y los errores, si no se corrigen a tiempo,
se pudren. Por la tarde, la niña caminaba entre los corrales, recogiendo piedras planas y metiéndolas en su bolsita de tela. Nadie le había enseñado a jugar, pero ella solita inventaba sus propios mundos. Pintaba con carbón en la tierra, imitaba el relincho de los caballos, le cantaba al viento, hasta que oyó pasos, rápidos, firmes. Volteó. El patrón venía hacia ella. Ella no corrió, solo bajó la cabeza. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. «Nada, señor», respondió con voz bajita. «¿Le hablas al caballo?». Ella no contestó. «¿Te crees especial por eso?». La niña lo miró. No había odio en sus ojos, ni miedo, solo una tristeza que parecía no caber en un cuerpo tan pequeño. «Él sí me ve». Eso hizo que don Amílcar se detuviera un segundo. Algo se movió dentro de él, pero lo empujó de vuelta al fondo. No podía darse ese lujo. Se dio la vuelta y se fue. Esa noche, el viento volvió a soplar con más fuerza. Don Amílcar caminaba por el rancho como si buscara algo. El caballo seguía ahí, quieto, mirando hacia la casa principal. En sus ojos, un brillo extraño. Don Amílcar se detuvo. Lo miró. «Si me sigues con la mirada otra vez, te entierro junto a ella». Y esa amenaza, que no debió tener peso alguno, fue lo que selló lo que vendría, porque aunque él no lo supiera, ya había cosas que no podía controlar. El sol estaba cayendo, pero el calor seguía pegando duro. En el terreno detrás del establo, 3 peones cavaban en silencio. No sabían para qué, ni se atrevían a preguntar. El patrón solo había dicho: «Hagan el hoyo hondo y sin hablar». El aire olía a cal y a sudor. El sonido de las palas cortando la tierra se mezclaba con el zumbido de las moscas. Uno de los hombres se limpió la frente con el antebrazo y miró al capataz. «¿Y pa' qué tanto apuro?», susurró. «Tú sigue cavando», respondió el otro sin levantar la vista. «No es asunto nuestro». A lo lejos, el caballo viejo estaba atado bajo un algarrobo. Llevaba horas ahí, sin moverse. Solo observaba, con las orejas erguidas y los ojos fijos en el terreno. Cuando el pozo estuvo listo, el patrón apareció. Venía montado, con la niña a pie detrás de él. Llevaba las manos amarradas con una cuerda y la cara llena de polvo. Caminaba despacio, tropezando. Nadie la ayudó. «Aquí está bien», dijo don Amílcar, señalando el hueco. El silencio fue tan pesado que se podía escuchar el crujido de las botas sobre la tierra seca. El capataz tragó saliva. «¿Quiere que la llevemos adentro, patrón?» «No», dijo Amílcar sin mirarlo. «Aquí termina». La niña alzó la vista. No lloraba, solo respiraba con dificultad, mirando alrededor, buscando algo. Vio el caballo al fondo, quieto, mirándola. Entonces dio un paso adelante. «No hice nada, señor, lo juro. Ya te escuché demasiadas veces», contestó él con voz firme. «No soy mala. Desde que llegaste nada crece, ni el maíz ni el ganado. No me pidas que lo dude más». El capataz apretó los puños. Uno de los peones hizo la señal de la cruz. Don Amílcar dio la orden con un gesto. Los hombres dudaron, pero él los fulminó con la mirada. Y eso bastó. La empujaron al borde. La niña cayó dentro del pozo. La cuerda se soltó de un brazo. Trató de levantarse, pero la pala ya estaba lanzando tierra. «¡No! ¡Por favor!», gritó, pero la tierra la cubrió poco a poco. Su voz se fue apagando, mezclada con el ruido seco de las paladas. El caballo relinchó de repente, fuerte, largo, como si algo lo hubiera atravesado por dentro. Todos se detuvieron un instante. «Amarren bien al animal», ordenó el patrón sin mirar atrás. «No quiero oírlo más». Pero el caballo no se calmó. Tiró de la cuerda, golpeó el suelo con las patas bufando. La niña bajo la tierra respiraba apenas. Aún no estaba completamente cubierta. El aire le llegaba a medias por una grieta. La tierra estaba tibia, pesada. Escuchaba los pasos sobre su cabeza. Y escuchó también el relincho más cerca. Los hombres se fueron al caer la noche. El patrón dio media vuelta y montó sin despedirse. Detrás de él, el terreno recién removido quedó sin cruz, sin marca, solo con un montículo irregular.
El caballo siguió ahí, no comió, no durmió. Se quedó mirando el lugar. Las luciérnagas empezaron a brillar sobre la hierba y el viento trajo olor a lluvia lejana. Horas después, la soga que lo ataba se rompió. Quizás de tanto jalar, quizás por el desgaste. Nadie lo vio. El caballo se acercó despacio al sitio donde la tierra estaba suelta. Hizo un ruido suave, casi un respiro. Empezó a rascar con las patas delanteras. La tierra voló hacia los costados. Al principio, nada, solo polvo, pero siguió. Cada golpe levantaba más tierra. Y entonces, entre la oscuridad, apareció un pedazo de tela, una mano pequeña. El caballo bajó el hocico y sopló. La niña se movió apenas. Un suspiro, respiraba. A la mañana siguiente, el capataz volvió temprano. Vio las huellas del caballo y la tierra removida. Se le heló la sangre. Corrió al rancho. «Patrón, hay algo raro en el corral». «¿Qué raro?» «El hoyo está abierto otra vez». Don Amílcar se levantó de golpe. «¿Quién fue?» «No sé, pero el caballo ya no está». El patrón salió sin sombrero, sin botas. Cruzó el campo a paso largo, el rostro pálido, las venas marcadas. Cuando llegó, la tierra estaba removida, las pisadas frescas. No había cuerpo. Solo una cuerda rota y marcas de pezuñas. El silencio fue tan profundo que hasta los pájaros callaron. Don Amílcar miró alrededor. Nadie, nada, y por primera vez en años tuvo miedo. No del campo, ni del diablo, ni de los hombres. Miedo de algo que no podía controlar, porque en el fondo lo sabía. La niña respiraba, y el caballo la había desenterrado. La noche cayó pesada, sin luna. El cielo estaba tapado de nubes y el calor seguía pegado al cuerpo como trapo húmedo. En el rancho todo parecía dormido. Los peones roncaban en sus catres, los perros ladraban de vez en cuando a la nada y el viento apenas se colaba por las rendijas. Pero en el fondo del potrero algo se movía. El caballo viejo, el mismo que nadie tocaba desde hacía años, golpeaba con fuerza la cerca de madera. No era un relincho común, era un sonido seco, largo, cargado de algo que no se podía explicar. Rabia, angustia, urgencia, como si algo dentro de él supiera que no había tiempo. Pinto pateaba con desesperación, el corral crujía. La soga que lo ataba al poste ya estaba desgastada y cada jalón la deshilachaba un poco más. Sus patas levantaban polvo seco y sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas vivas. Muy cerca de ahí, en una pieza que apenas servía de dormitorio, Sebastián giró sobre su colchón. El ruido lo había despertado. Al principio pensó que era un perro o alguna tormenta por venir. Pero al escuchar el tercer golpe seco, se sentó de golpe. ¡Qué demonios! Se puso los pantalones al vuelo, agarró la linterna y salió al patio. El viento le pegó en la cara, con olor a tierra removida. Volvió a sonar el relincho, más fuerte, más cerca. Sebastián apuró el paso hacia el potrero. Cuando llegó, se encontró con una imagen que le revolvió el estómago. El caballo estaba completamente fuera de control, con espuma en el hocico, las patas cubiertas de tierra y sangre. Había roto una tabla y estaba suelto, pero no huía. Estaba escarbando la tierra. ¡Pinto, quieto, carajo!, gritó Sebastián, pero el animal ni lo miró. Seguía arañando el suelo con las patas delanteras. Rasgaba con fuerza, lanzando montones de tierra hacia atrás. Bufaba como si algo lo quemara por dentro, y entonces Sebastián vio algo que lo detuvo en seco, un pedazo de tela, pequeño, polvoriento, y debajo, una mano. «No puede ser», susurró cayendo de rodillas. Sin pensar, se lanzó a ayudar. Rasgó la tierra con las manos, con las uñas. Sacaba terrones húmedos con los brazos temblando. Pinto retrocedió apenas, dejando espacio, y entonces la vio. Lucía estaba ahí, pálida como la cal, los labios morados, los ojos cerrados. Su pecho se movía apenas. «¡Lucía!», gritó Sebastián. «¡Mierda, respira!».
La levantó con cuidado, tenía la piel llena de rasguños y el vestido pegado al cuerpo por el sudor seco y la tierra. El caballo acercó el hocico y la olfateó suave, como asegurándose de que seguía viva. «¿Qué te hicieron, niña?», susurró Sebastián, con un nudo en la garganta. Escuchó un ruido detrás y se giró rápido. Nada, solo el silencio del campo. «Nos tenemos que largar de aquí», la cargó en brazos y miró al animal. «¿Vas a venir?». Pinto lo miró y sin más, comenzó a caminar tras él. Sebastián cruzó el potrero por detrás, alejándose del rancho. Sabía que si alguien lo veía con la niña viva, el patrón lo iba a matar sin pensarlo 2 veces. El corazón le latía a 1000. Cada sombra parecía una amenaza. Lucía se movió un poco. «Tranquila, ya te tengo», le susurró. Pinto caminaba cerca, vigilante, como si supiera exactamente a dónde iban. Cuando llegaron al arroyo, Sebastián se agachó para mojarle el rostro con el agua fría. Ella abrió los ojos por un segundo. «¿Dónde?» «Estoy. Estás a salvo. Te sacamos de ahí», dijo él con voz temblorosa. «Pero tenemos que escondernos. No podemos volver». Ella lo miró. No dijo nada. Solo asintió con los ojos, como si ya entendiera todo, como si no esperara otra cosa del mundo. Cruzaron el arroyo y se internaron entre los cañaverales. Más allá, en un rancho viejo y abandonado, Sebastián la acostó sobre unos sacos vacíos de maíz. El caballo se echó en la entrada como un guardián. La niña se durmió al instante, agotada. Sebastián se sentó junto a la puerta. Se llevó las manos al rostro. «¿Qué hiciste, Amílcar?», murmuró sintiendo que algo muy grave se había roto esa noche. Miró al caballo. «Y tú no eres cualquier bestia, ¿verdad?». Pinto, sin moverse, lo miró en silencio. La noche estaba más oscura que nunca, pero por primera vez, algo parecía haber despertado. El campo estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era denso, espeso, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Sebastián caminaba rápido, con la niña envuelta en una manta vieja que había encontrado colgada en la barda del corral. Lucía apenas se movía. Su cuerpo pesaba poco, pero su presencia quemaba. Llevaba el rostro pegado a su pecho, la respiración entrecortada. Cada paso era un suspiro más cerca o más lejos de la vida. Pinto los seguía de cerca, a un ritmo firme. No hacía ruido, no relinchaba. Iba como una sombra que sabía a dónde debía llegar. «Aguanta, niña», murmuró Sebastián. «Falta poco. Te prometo que te voy a sacar de aquí». Sus botas se hundían en la tierra blanda mientras cruzaban la parte más vieja del rancho, donde los alambrados estaban rotos y los árboles crecían sin orden. Por ahí no pasaban ni los peones. Era terreno olvidado, cubierto de espinas, con una cruz de madera clavada al centro. No tenía nombre ni flores, solo estaba ahí, torcida, como testigo de algo que nadie quiso recordar. Sebastián se detuvo un momento frente a ella. «Aquí enterraron a tu madre, ¿verdad?», le susurró a la niña sin esperar respuesta. «Y ahora te querían dejar aquí también». Lucía respiró hondo. Un sonido leve, como si su alma todavía estuviera decidiendo si quedarse. Sebastián miró alrededor. No había luces, solo la luna, rota entre las ramas, y el sonido de los grillos. Pero el peligro estaba cerca. Lo sentía en la nuca, como si alguien los observara desde el monte. «Tenemos que seguir», dijo, y apretó el paso. Avanzaron por una cañada seca, luego cruzaron una cerca caída y bajaron hacia los campos abandonados del norte. Esa parte del terreno ya no era de nadie. No se sembraba desde hacía años porque la tierra estaba dura y los tractores no llegaban hasta allá. Pinto se adelantó y se detuvo junto a una arboleda. Movía las orejas con inquietud. «¿Escuchas algo?», preguntó Sebastián en voz baja. Entonces, un chasquido, un grito lejano. «¡Se escaparon! ¡Busquen hacia el arroyo!». Sebastián se agachó instintivamente, cubriendo a la niña con su cuerpo. Pinto no se movió. Solo giró la cabeza hacia el este, como señalando el camino. «Nos vieron», murmuró Sebastián, y empezó a correr.
No sabía cómo, pero corrió, con la niña en brazos, cruzando entre los pastizales y los espinos. Los pies tropezaban, el corazón le retumbaba en el pecho, y cada grito que venía del rancho lo empujaba más. Pinto iba detrás, firme, cuidando que nadie lo siguiera. Llegaron al arroyo seco por la sequía. Sebastián bajó por la orilla, buscó entre las piedras y encontró una cueva pequeña, casi tapada por las raíces de un viejo sauce. No era mucho, pero al menos los escondería un rato. Entró con la niña, la acomodó sobre un montón de hojas secas y se dejó caer a su lado, jadeando. «Todo va a estar bien, ya casi». Lucía abrió los ojos por un segundo. Su voz era apenas un hilo. «¿El caballo? Está aquí». No se fue. Afuera, Pinto se quedó frente a la entrada, quieto, como un centinela. El tiempo se estiró dentro de la cueva. Sebastián sentía que cada minuto duraba una eternidad. Se asomó apenas tratando de escuchar. Nada, solo el viento. Volvió junto a Lucía, la cubrió mejor con la manta. Se quedó mirándola. «No te merecías esto, niña. Ni siquiera te dieron la oportunidad de ser alguien, pero te lo juro, no voy a dejar que te vuelvan a enterrar». Sus palabras eran más promesa que consuelo. De pronto, un ruido seco lo hizo girar. Un hombre pasó corriendo por arriba, sin ver la cueva. Otro lo siguió. Voces, gritos, luego silencio. Pinto se movió apenas. Sebastián lo miró. «Nos están buscando, pero no nos van a encontrar». Cuando la noche empezó a aclarar con los primeros rayos del amanecer, Sebastián salió. Pinto lo siguió, levantó a Lucía con cuidado. Ella dormía profundamente, como si su cuerpo por fin se rindiera al descanso. Caminaron río abajo hasta perder todo rastro del rancho. El camino era incierto. Sebastián no tenía un plan. Solo sabía que tenía que llegar a algún sitio donde nadie pudiera encontrarla. Y aunque iba solo, no se sentía solo. El caballo seguía firme, la niña seguía viva. Y por primera vez en mucho tiempo, algo en el aire se sentía distinto, como si la tierra, después de tanto callar, por fin estuviera del lado correcto. El camino hacia la casa de la vieja Eufrasia no aparecía en los mapas. Era una vereda entre cañaverales, tan angosta y cubierta de maleza que parecía tragarse a quien la pisaba. Sebastián la conocía desde niño, pero hacía años que no pasaba por ahí. La última vez había sido con su madre, buscando un remedio para una mordida de serpiente. Ahora volvía, con una niña casi sin vida en brazos y un caballo viejo siguiéndolo como sombra. «Aguanta, Lucía», le susurraba, con la voz gastada. La niña tenía fiebre. Su cuerpo temblaba y el color de sus labios cambiaba entre azul y gris. Sebastián sentía que cada paso era una carrera contra el tiempo. Pinto, aunque cansado, no dejaba de caminar detrás de ellos. Cuando tropezaban, él relinchaba bajito como si los apurara a seguir. Finalmente, la vereda se abrió frente a una casita de barro y madera, medio cubierta por el monte. Había ramas de eucalipto colgadas en la entrada, cráneos de cabras secos sobre las paredes y un humo dulce saliendo por la chimenea. Sebastián golpeó la puerta con el codo porque no podía soltar a la niña. «Doña Eufrasia, soy yo, Sebastián. Ayúdeme, por favor». Se oyó un murmullo desde adentro, pasos lentos. Luego, la puerta se abrió despacio. Apareció ella, piel arrugada como cuero viejo, ojos negros como el carbón y una trenza blanca que le caía hasta la cintura. Tenía en la mano un cuenco humeante que soltaba un olor entre amargo y dulce. Lo miró sin sorpresa. «Sabía que ibas a venir», dijo con voz grave. «Los perros no dejaron de aullar anoche y los sapos se escondieron antes del amanecer. La niña la enterraron viva, pero está respirando. Ayúdela, se lo ruego». Doña Eufrasia asintió. No preguntó más. Se hizo a un lado. «Pásala. El resto, déjalo afuera». Sebastián entró. Pinto se quedó en la puerta. Se detuvo y bajó la cabeza, como si entendiera que hasta ahí llegaba su camino, por ahora. La casa olía a hierbas, ceniza y humedad. Tenía frascos por todas partes, colgantes con semillas y velas ya consumidas.
La mujer preparó un lecho con hojas secas, tela vieja y ceniza de palmas. «Ponla aquí». Sebastián la acostó con cuidado. La curandera empezó a moverse con una agilidad que no combinaba con su edad. Sacó ramas de ruda, flores de manzanilla, agua con alcanfor y una bolsa de cuero que parecía guardar desde secretos hasta espíritus. «¿Cómo se llama?» «Lucía». «¿Hija tuya?» «No, hija de nadie. El patrón del rancho quiso matarla». Doña Eufrasia no levantó la vista. Se agachó sobre la niña, le pasó una mano por la frente, le revisó los labios, la garganta, las muñecas. «Tiene el alma espantada y la sangre muy quieta. ¿Puedes salvarla?» La mujer no respondió, solo murmuró en guaraní mientras colocaba hojas sobre el pecho de Lucía. Luego agarró una piedra negra y la frotó contra su frente. «No la toques, déjala que pelee sola. Si su espíritu quiere quedarse, se va a quedar». Sebastián salió al patio, agotado. Se dejó caer bajo un árbol y se cubrió el rostro con las manos. Pinto se le acercó y apoyó el hocico en su hombro. El joven se lo quedó viendo. Nunca había sentido tanta presencia en un animal. Era como si supiera exactamente lo que pasaba. «Tú sabías lo que hacían en el rancho, ¿verdad?», le dijo al caballo. «Y aún así te quedaste ahí, esperando». Pinto no respondió, pero tampoco se alejó. Solo se acomodó en la sombra, sin perder de vista la casa. La noche cayó lenta. Doña Eufrasia salió cerca del amanecer, con las manos llenas de barro y una mancha de sangre en la blusa. «Todavía no canta», dijo. «¿Qué cosa?» «El alma de la niña. No canta, pero ya no llora tampoco. ¿Eso es bueno?» «Es mejor que nada». Sebastián bajó la cabeza. Se sentía impotente, culpable, furioso, pero también sabía que había hecho lo único que podía hacer, sacarla de ahí. «¿Y ahora?» «Ahora esperas y rezas. Pero no esos rezos que se dicen por decir. Reza con el cuerpo, con la tierra, con la memoria». Horas después, Lucía abrió los ojos, no dijo nada, solo movió los labios, despacito. Sebastián se acercó. «¿Estás aquí?» La niña lo miró. Luego giró la cabeza buscando la puerta. «El caballo está afuera. No se ha ido». Una lágrima le rodó por la sien. No por dolor, por alivio. Sebastián se quedó ahí, junto a ella, sin hablar más. Doña Eufrasia los miraba desde un rincón, mientras volvía a preparar otra infusión. «La tierra no quiere llevarse a los que todavía tienen algo por decir», murmuró. «Y esa niña aún tiene una historia por contar». Los días en la casa de doña Eufrasia pasaban lentos, pero vivos. Lucía, aunque aún débil, comenzaba a moverse un poco más. Ya tomaba los calditos calientes que le preparaban, y por las tardes se quedaba viendo las sombras que entraban por las rendijas de la cabaña, como si el mundo le volviera a parecer curioso. Pinto no se apartaba de la puerta. Sebastián lo había intentado meter al corral varias veces, pero el animal volvía al mismo sitio, frente a la entrada, con la mirada clavada hacia adentro. No comía mucho, ni dormía del todo. Solo estaba ahí, presente, en silencio. «Ese caballo no es normal», decía doña Eufrasia mientras le pasaba un ungüento a Lucía en los pies. «Tiene los ojos de los que han visto más de lo que cuentan. Es como si supiera cuándo la niña lo necesita», agregó Sebastián mirando por la ventana. «No, sí, lo sabe», corrigió la mujer. «Él lo sabe». Una tarde, mientras Sebastián buscaba leña entre los arbustos, escuchó un crujido al fondo del monte. Se quedó quieto, con la oreja atenta. Pensó que sería un armadillo o un zorro, pero entonces un silbido. De esos que solo usan los peones para llamarse entre sí. No era casualidad. Se agachó de inmediato. «¡Lucía!», se oyó, en voz baja pero clara. «¡Lucía! ¿Estás por aquí, chiquita?». Sebastián sintió que se le apretaba el estómago. El patrón había enviado a alguien, lo sabía. Desde donde estaba alcanzó a ver una figura entre los cañaverales. Un hombre alto, flaco, con sombrero y machete al cinto.
Era uno de los capataces nuevos, no de los bravos, pero sí de los obedientes. Caminaba despacio, apartando ramas, mirando al suelo como siguiendo pistas. Sebastián quiso moverse, pero Pinto lo hizo primero. Salió de entre los arbustos como una sombra viva. No corrió. Caminó derecho con el cuerpo tenso, el cuello alzado y las orejas apuntando hacia el hombre. El capataz lo vio y se detuvo en seco. ¿Y tú qué haces aquí, animal? Pinto no respondió, solo se acercó más. ¿Qué? ¿Me vas a patear? El caballo dio un paso, luego otro. El hombre se puso nervioso. No te tengo miedo, bestia. Pero Pinto lo miraba fijo, no como los caballos normales, no con susto o con mansedumbre. Lo miraba con una firmeza que helaba la sangre. El peón retrocedió un paso. Bueno, ya entendí. Retrocedió más rápido. Se metió al monte y desapareció entre las hojas sin mirar atrás. Sebastián no se movió hasta que todo quedó en silencio. Pinto volvió despacio hacia la casa, sin apuro, sin triunfalismo, como si solo hubiera cumplido su deber. «Nos encontró uno», dijo Sebastián esa noche mientras le mojaba la frente a Lucía. «¿Qué pasó?», preguntó ella con voz débil. «Nada, el caballo lo espantó, te cuidó». Lucía sonrió por primera vez en días. Cerró los ojos, pero su gesto no era de cansancio, era de paz. Doña Eufrasia escuchaba desde el fondo. Luego se acercó y con voz pausada dijo: «Ese animal no es de aquí, no del todo. Hay animales que vienen del monte y otros que vienen de antes de los hombres, antes de la maldad». Sebastián la miró con respeto, pero sin entender del todo. «Tú dices que es algo más». «No lo digo, lo sé, y tú también lo vas a saber. Solo espera». Esa noche, la luna volvió a salir limpia. Por primera vez en semanas, el aire olía a humedad, a tierra viva. Lucía durmió sin fiebre, Sebastián también, con la escopeta al lado por si algo pasaba. Pero no pasó nada. Pinto, como siempre, se quedó frente a la puerta, con los ojos abiertos, como si soñara, sin dormir. La mañana amaneció tibia, con olor a hoja mojada y pan tostado. Lucía dormía tranquila por primera vez en días. Su respiración era suave, acompasada. Sebastián salió al patio con un mate en la mano, buscando un poco de aire. Pinto ya estaba ahí, pastando sin alejarse demasiado. Doña Eufrasia, sentada bajo un árbol, pelaba hojas de boldo con sus dedos torcidos por los años. No habló hasta que Sebastián se sentó junto a ella. «Te ves más tranquilo», dijo sin levantar la vista. «Un poco. Anoche no soñé con el patrón, ni con el pozo. Eso ya es ganancia». Hubo un silencio breve. El único sonido era el canto lejano de un gallo que nadie había visto aún. «¿Sabe qué, doña?», dijo Sebastián después de un trago largo de mate. «Yo ya no quiero volver a trabajar para nadie. Ya no puedo. No después de todo esto». Ella levantó la mirada, sin sorpresa. «¿Y qué quieres hacer?». «Sembrar, lo mío, con mis manos. Comprar aunque sea media hectárea, tener unos surcos de maíz, criar gallinas y con el tiempo, si me va bien, comprar un tractor, uno moderno, de esos que no se apagan con la primera lluvia». Doña Eufrasia soltó una risa baja, casi como un ronquido. «Mira vos, soñando en grande». «No es grande, doña, es justo. Yo nací en la tierra. No quiero hacerme rico, nomás quiero dejar de agachar la cabeza. Que nadie me grite más, que si algo se rompe sea mío, que si algo crece, también». Ella lo observó en silencio. Luego dejó las hojas en un cesto y le puso la mano en el hombro. «Es bonito lo que decís, Sebastián, pero primero hay que sembrar donde no haya miedo». «¿Y eso dónde es?». «Aquí», dijo ella señalándose el pecho. «Si sembrás con miedo, la tierra no da. Si sembrás con rencor, tampoco. Solo si sembrás con ganas de vivir, aunque duela, crece algo que vale la pena». Sebastián bajó la cabeza. Cerró los ojos un momento. «Yo tengo miedo, no por mí, por ella. Eso es amor, hijo. El miedo por otro es amor disfrazado». A lo lejos, un trueno. El cielo se estaba cargando,
como si viniera lluvia después de tanto tiempo seco. Pinto alzó la cabeza atento. Lucía salió un rato después, caminando despacito, apoyada en un bastón que Eufrasia improvisó con una rama gruesa. Tenía la cara más llena, las mejillas con color. Cuando vio a Sebastián, le sonrió con timidez. «¿Dónde estamos?» «En tierra buena», dijo él, devolviéndole la sonrisa. «Tierra sin patrón». Por la tarde, Sebastián fue al pueblo más cercano a buscar unos víveres. Caminó más de 2 horas por veredas escondidas, evitando los caminos abiertos. No quería que nadie del rancho lo viera. En la tienda, pagó en efectivo y compró lo justo: arroz, yerba, jabón, algo de sal. Mientras la dueña le daba el cambio, él escuchó a 2 hombres conversando en la puerta. «El patrón está loco. Dice que la niña se le apareció en sueños. Yo escuché que la tierra se abrió sola, que fue el mismo demonio el que la sacó. Y el caballo, dicen que se fue por su cuenta, que lo vieron cruzar el monte solo». Sebastián no dijo nada, solo bajó la cabeza y se fue. Esa noche, mientras cocinaban algo simple con el arroz y un poco de zapallo, Lucía se acercó a Sebastián y le preguntó en voz bajita: «¿Te vas a quedar?» «¿Dónde?» «Aquí, con nosotras». Sebastián la miró. «¿Y si sembramos juntos?», le dijo. «Tú y yo. Un pedazo chiquito, maíz, calabaza, lo que se pueda». Lucía sonrió, no como niña, como alguien que ya había pasado por lo peor y aún así quería algo. «¿Y Pinto?» «Él también se queda». Doña Eufrasia, desde adentro, escuchó todo sin interrumpir. Luego, en voz baja, como si hablara sola, dijo: «Eso es lo que la tierra quería, que alguien volviera a creer en ella». Afuera, el cielo empezó a gotear, y por primera vez en mucho tiempo, la tierra del monte olía a promesa. Don Amílcar no dormía desde hacía noches, no por insomnio, sino por orgullo herido. Desde aquel día en que encontraron el pozo abierto y el cuerpo ausente, su mente no había tenido un solo momento de descanso. Decía que la niña estaba muerta, que eso era imposible, pero en sus ojos había otra cosa, una sombra, una duda que le carcomía el pecho. Sabía que alguien la había sacado, sabía que alguien lo había desafiado. «Esa criatura no desaparece sola», murmuraba mientras recorría el rancho con los puños cerrados. Sus peones lo miraban con miedo. Estaba más irritable que nunca. No soportaba errores, ni retrasos ni excusas. Golpeaba puertas, rompía cosas. Una vez hasta pateó a un perro que solo le ladraba de hambre. El silencio del rancho se había vuelto más espeso desde que el caballo desapareció. Nadie decía nada, pero todos lo notaban. La ausencia de Pinto dolía, no porque lo necesitaran, sino porque sabían que algo grave había ocurrido. Una mañana, uno de los hombres llegó agitado, con el sombrero en la mano y la ropa empapada de sudor. «Patrón, encontré algo». «¿Qué?» «En el monte, hacia el lado del arroyo viejo. Huellas y un pedazo de manta, como la que usaban en la cocina». Don Amílcar se detuvo, respiró hondo. El corazón le dio un golpe seco, pero no lo dejó ver. «¿Estás seguro?» «Sí, señor. Están frescas y hay pisadas pequeñas, de alguien liviano». Amílcar caminó en silencio hacia su oficina. Agarró su escopeta, la limpió con un trapo seco y al salir dio la orden que nadie esperaba. «Vayan con antorchas, quemen todo lo que encuentren. Si hay una casa, un rancho, lo que sea, que no quede ni una tabla en pie». El capataz tragó saliva. «¿Y si hay gente?» «Me vale madre. Si están ahí, es porque nos mintieron, y a los que mienten se los traga el fuego». Mientras tanto, en la casa de doña Eufrasia, el día avanzaba tranquilo, pero el aire ya traía un sabor raro, como si algo invisible se moviera entre los árboles. Lucía estaba sentada en el patio, tejiendo una trenza con tiras de tela vieja. Pinto estaba acostado a su lado, con la cabeza al suelo y las orejas inquietas. Sebastián cortaba leña cerca, y de pronto se detuvo. «¿Sienten eso?», preguntó mirando al horizonte. Eufrasia salió de la cocina con las manos húmedas de amasar pan. «Viento caliente y humo. Vienen del sur». Lucía dejó la trenza.
¿Nos encontraron? Nadie respondió. Pinto se puso de pie. Relinchó bajito, como si confirmara lo que todos temían. Sebastián corrió al fondo, subió a una roca alta y vio la columna de humo que se levantaba en el monte. «¡Están quemando!», gritó desde arriba. «¡Vienen hacia acá!». Eufrasia no se inmutó. Volteó a Lucía. «¿Podés caminar sola?». La niña asintió. «Bien, agarrá lo que te di anoche y nada más». «¿El amuleto?». «Sí, es lo único que importa ahora». Sebastián bajó corriendo. «¿Nos vamos?». «Sí», respondió Eufrasia, «pero no por miedo. Vamos a buscar otro lugar. Aquí ya sembramos lo que teníamos que sembrar». En cuestión de minutos, empaquetaron lo poco que tenían. Sebastián cargó una bolsa con comida y algo de ropa. Lucía llevaba el amuleto colgado al cuello y Pinto iba al frente, marcando el paso entre los arbustos, como si supiera el camino antes que ellos. Cuando salieron al monte, el humo ya estaba cerca. El fuego no se veía aún, pero se sentía en el aire, como un aliento ardiente en la nuca. Los árboles crujían, los pájaros huían. «¿Y si nos alcanzan?», preguntó Sebastián. Eufrasia no volteó. «No lo harán. El monte sabe quién lo cuida y a quién debe esconder». Caminaron durante horas. La tierra bajo sus pies era roja, dura, con raíces que salían como venas secas, pero avanzaron, no miraron atrás. A lo lejos, entre los árboles, comenzaron a ver un claro, un espacio donde la tierra era más blanda, el cielo más abierto. «Aquí», dijo Eufrasia deteniéndose, «aquí se puede volver a sembrar». Lucía, sin decir nada, se sentó en el suelo y puso la mano sobre la tierra. Cerró los ojos. Pinto se echó a su lado. Sebastián soltó el saco. Miró alrededor. «¿Y si nos siguen?». «Que vengan», respondió Eufrasia. «Aquí no hay miedo». El viento sopló fuerte como una respuesta y el fuego no llegó. La primera chispa cayó en el techo de palma como una señal silenciosa. Nadie la vio, nadie la oyó. Pero segundos después, el olor a humo ya se arrastraba por las paredes de barro como una serpiente caliente. «¡Sebastián!», gritó doña Eufrasia desde la cocina. «¡Están aquí!». El joven corrió hasta la puerta. Lucía dormía en el catre, todavía débil. Pinto estaba inquieto, dando vueltas en la entrada como un perro antes de la tormenta. Al otro lado del monte, los gritos eran cada vez más cercanos. «¡Quemen todo! ¡Que no quede nada!». Sebastián cerró los ojos un segundo. Lo entendió de inmediato. El patrón los había encontrado. Esta vez no venían a buscar, venían a destruir. «Lucía, despierta», le dijo, sacudiéndola con cuidado pero firmeza. Ella abrió los ojos, confundida, y al ver la expresión en su rostro, se incorporó de golpe. «¿Qué pasa? Nos atacan. Ya no hay tiempo». El fuego no tardó en encontrar las paredes secas del rancho. El primer disparo se escuchó como un trueno. Sebastián empujó a Lucía hacia la salida trasera, mientras doña Eufrasia agarraba su bolsita de hierbas y un rosario gastado. Pinto se paró frente a ellos, firme, como si supiera lo que se venía. No avanzó, no retrocedió, solo esperó. «¡Por acá!», gritó Sebastián, guiándolos hacia el corral. Pero justo al salir, un hombre armado apareció entre los árboles. «¡Alto ahí!». No alcanzó a disparar. Pinto lo embistió con una fuerza que no parecía de este mundo. El hombre cayó al suelo. El rifle voló varios metros. «¡Corre!», le gritó Sebastián a Lucía. «¡No mires atrás!». Mientras huían entre los arbustos, el fuego consumía la casa. Las llamas alcanzaban el cielo, se oían los pasos, los gritos, los disparos al aire. Era una cacería, pero ellos no eran presas fáciles. Pinto volvió a aparecer cubierto de ceniza. Jadeaba, tenía una herida en el lomo, pero seguía en pie. «Vete con ellos», le dijo Eufrasia, mirándolo a los ojos como si hablara con una persona. «Yo me quedo». «No», dijo Sebastián, «venga con nosotros». La mujer sonrió. «Esta tierra ya me pertenece. Ustedes todavía tienen camino». Y sin más, se giró y caminó directo hacia el fuego. Lucía lloraba mientras corrían entre el monte.
La tierra ardía bajo sus pies descalzos. Sebastián la llevaba de la mano, guiándola por senderos que apenas se veían. Pinto iba detrás, cojeando un poco, pero sin detenerse. El cielo empezaba a clarear, pero no traía paz. Solo mostraba el humo negro que salía del monte, como si la tierra hubiera estallado por dentro. Horas después, en un claro seguro, los tres se detuvieron. Lucía cayó de rodillas. Sebastián respiraba agitado, con las manos en la cabeza. Pinto se echó herido, sin quejarse. «¿Dónde vamos a ir ahora?», preguntó la niña con la voz rota. Sebastián no respondió. Solo miró el horizonte con los ojos húmedos y el corazón apretado. Habían perdido todo, otra vez. ¿Qué harías tú si el lugar que te dio abrigo ya no existe? ¿Seguirías huyendo? ¿O te enfrentarías a quien lo quemó todo? Déjanos un comentario. Queremos leer tu opinión. El amanecer llegó tibio, pero sin calma. Los pájaros apenas cantaban. La tierra, aún húmeda por el rocío, parecía contener algo, como si escuchara. Lucía estaba sentada junto a un tronco caído. El cabello enredado, la ropa sucia y los pies con ampollas, pero sus ojos tenían fuego. Sebastián juntaba ramas secas para hacer un poco de fuego. Pinto dormía con un ojo entreabierto, respirando con dificultad. La herida del lomo se veía fea, pero no mortal. El caballo aguantaba como un viejo guerrero que no pide ayuda, pero tampoco se rinde. De pronto, sin aviso, Lucía habló, no en susurro, no como una niña frágil. Su voz salió clara, firme. «No quiero morir otra vez». Sebastián la miró. Sintió cómo esas palabras le calaban hasta el centro del pecho. Soltó la leña sin darse cuenta. «¿Qué dijiste?». Lucía levantó la mirada. No lloraba, no temblaba. «No quiero que me entierren otra vez. No quiero que me escondan. No quiero vivir escondida. Yo no hice nada malo». Silencio. La tierra, como si entendiera, se mantuvo callada, como escuchando esa verdad que por fin se soltaba. Sebastián se acercó, se arrodilló frente a ella. «Tienes razón, no más esconderse, no más correr. Vamos a enfrentar esto, pero juntos». Ella lo miró sin miedo, asintió con la cabeza. Esa noche Sebastián no durmió, pensó, caminó en círculos. Repasó todo lo que había pasado desde el día en que Pinto empezó a patear la tierra. Cada decisión, cada silencio. La injusticia no era solo contra Lucía, era contra todos los que trabajaban como sombras en tierras que no les pertenecían, contra los que sembraban para otros, contra los que callaban por miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer tomó su mochila, un sombrero viejo y la escopeta descargada. «Voy al pueblo», le dijo a Lucía. «Voy a contar todo, a todos. Ya no vamos a escondernos más». Ella no lo detuvo. Pinto, aún herido, se levantó despacio y se puso a su lado, como diciendo, «No vas solo». «No, tú te quedas con ella», dijo Sebastián acariciándole el cuello. «Esta vez yo me encargo». Llegar al pueblo fue como volver a pisar tierra prohibida. La gente lo miraba de reojo. Algunos lo reconocieron, otros no sabían si saludar o cruzar la calle. Sebastián fue directo a la plaza. Ahí, frente al kiosco, se reunió una pequeña multitud. No era una manifestación, solo curiosos. Gente de campo, campesinos, mujeres mayores, jóvenes flacos con las manos curtidas. Subió a una banca y alzó la voz. «Mi nombre es Sebastián Ayala. Trabajaba en el Rancho Valdés. Y quiero que todos escuchen lo que tengo que decir». La gente se quedó callada. La niña que todos creían muerta está viva. El patrón la enterró con sus manos, por creer que era una maldición. Murmullos, incredulidad. Una señora se persignó. Un joven negó con la cabeza, pero nadie se fue. «La salvó un caballo. Y desde entonces hemos huido. Han querido quemarnos, callarnos, borrarnos, pero ya no más». Al principio, nadie decía nada, hasta que una mujer mayor alzó la voz. «Yo cuidé a esa niña cuando era bebé. La madre murió sola. El patrón no dejó que nadie la ayudara». Otro hombre levantó la mano. «A mí me echaron por hablar del caballo. Dije que parecía entender más que cualquiera.
Las voces se fueron sumando, historias viejas, silencios larguísimos, gente que ya no quería callar. El pueblo de pronto empezó a parecerse a una comunidad. Sebastián bajó de la banca. Respiraba agitado, pero firme. Había cruzado una línea sin retorno. Pero no estaba solo. Imagina que sabes la verdad, que viste con tus propios ojos cómo intentaron apagar una vida inocente. Que aún hay tiempo de hablar, pero el miedo te aprieta el pecho. ¿Te callarías o harías lo que hizo Sebastián? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú, porque hay decisiones que marcan para siempre. La plaza estaba llena, no era fiesta, ni feria, ni misa. Era otra clase de reunión, la que se forma cuando la verdad amenaza con salir a la luz, y todos quieren ver si es cierto. Don Amílcar llegó montado como siempre, derecho en la silla, con el rostro duro como piedra. No saludó a nadie. Caminó entre la gente como quien atraviesa pasto seco. Pero algo se notaba distinto. Los ojos ya no se bajaban al verlo. Muchos lo miraban fijo. Otros murmuraban apenas él pasaba. En el centro de la plaza, frente al kiosco, Sebastián lo esperaba con los brazos cruzados. A su lado estaba Lucía, flaca, herida, sucia, pero de pie, con la cabeza alta y con Pinto a su lado. El caballo maltrecho con sangre seca en el lomo no se movía, solo lo miraba, igual que el día del pozo, igual que aquella noche. Don Amílcar detuvo su caballo frente a ellos, bajó despacio, como si no creyera lo que tenía enfrente. «¿Qué es esto?», dijo. Su voz no sonó firme, sonó vacía. Lucía lo miró sin pestañear. Luego dio un paso al frente. Su voz, aguda, temblorosa al principio, fue creciendo hasta llenar el aire. «Él me salvó», gritó, señalando al caballo. «Tú me enterraste». Un silencio espeso cayó sobre la plaza. Hasta los perros dejaron de ladrar. «Yo te vi», continuó Lucía con lágrimas en los ojos, pero sin quebrarse. «Yo estaba viva. Tú diste la orden». La gente empezó a murmurar. Una mujer lloraba en una esquina. Un niño se tapó la boca, como si hubiera visto un milagro. Don Amílcar no dijo nada. Solo miraba a la niña como si la viera por primera vez. «¿Cómo?», balbuceó. «No me mataste», dijo Lucía más tranquila ahora. «Solo me hiciste más fuerte». Un hombre del pueblo se adelantó. «Es cierto lo que dice patrón». «Eso es brujería», respondió don Amílcar, pero su voz ya no imponía. Eso no es humano». Otro hombre gritó. «Pero la niña está viva, y tú dijiste que había muerto por fiebre». Una mujer se adelantó también. «Yo lavé su ropa, vi sangre». «¿Sabías lo que hiciste?». La gente se fue acercando, rodeándolo. Ya no era patrón, ni dueño, ni jefe. Era un hombre solo, acorralado por sus propios silencios. Don Amílcar retrocedió un paso, luego otro. Miró a Sebastián, después a Pinto y por último a su hija. «Tú no eres mi padre», dijo Lucía bajando la voz, pero dejando caer cada palabra como piedra. «El campo me crió mejor que tú». Don Amílcar bajó la mirada. No tenía respuestas, no tenía más excusas. Dio media vuelta, montó sin apuro y se fue. Nadie lo detuvo, pero tampoco nadie lo despidió. Lucía cayó de rodillas, no de debilidad, de descanso. Sebastián corrió a sostenerla. Pinto se acercó, bajó la cabeza y le rozó la frente con el hocico. La gente empezó a rodearlos, pero no con miedo, con respeto, con asombro. Algunos aplaudieron en silencio, otros simplemente lloraban. Esa tarde no se firmó ningún papel, no se dictó sentencia, pero todos sabían que algo había cambiado. El patrón había caído y la niña enterrada había vuelto para quedarse. El sol caía directo sobre la plaza, pero nadie sentía calor. Todo parecía detenido. El aire no se movía, los murmullos se habían apagado. Y en el centro, don Amílcar seguía ahí, frente a su hija, frente a su gente, frente a su pasado. Lucía no le quitaba la mirada. Tenía el vestido sucio, el cabello enredado, pero una dignidad que brillaba más que su nombre. A su lado, Sebastián no decía nada, firme como un roble.
Pinto, quieto, lo observaba todo con esos ojos antiguos que parecían saber más que los humanos. El patrón, el dueño de cientos de hectáreas de ganado, de tractores y miedo, no tenía palabras. Don Amílcar dio un paso hacia su hija. La gente contuvo el aliento. Algunos creyeron que diría algo, que pediría perdón. Otros pensaron que negaría todo, pero no, solo bajó la cabeza. Sus labios se movieron apenas, como si buscara una oración que no conocía. Luego miró a Pinto herido pero en pie, como un monumento vivo a la lealtad. Volteó a ver a su gente, rostros que por años se bajaban al suelo al verlo. Ahora lo miraban de frente, sin miedo. Eso fue peor que cualquier grito. Entonces, sin más, se dio la vuelta, subió a su caballo y se alejó, sin despedirse, sin defenderse, derrotado, no por balas ni por leyes, por la verdad. El polvo que levantó su caballo tardó en asentarse. Nadie se movió hasta que ya no se lo vio más. ¿Eso fue todo?, preguntó una voz desde el fondo. Sí, respondió Sebastián, ya no manda. Una mujer se acercó a Lucía, le ofreció agua. Otra le cubrió los hombros con un chal. ¿Tienes dónde quedarte?, le preguntó un señor mayor. Lucía asintió con los ojos, miró a Sebastián, después a Pinto. Sí, con ellos. Esa misma noche, en los ranchos vecinos, se hablaba de lo que había pasado, que el patrón se había ido callado, que la niña había sobrevivido, que el caballo la había desenterrado, que el peón se había rebelado y nadie lo había tocado. La historia se desparramó como semilla al viento. No todos creían, pero todos la contaban. Sebastián miró a Lucía mientras comían pan viejo con queso en la cocina de una vecina que los había hospedado. ¿Estás lista para volver? ¿A dónde? A la tierra, a sembrar. Lucía pensó un momento. Luego sonrió. Sí, pero esta vez que sea nuestra. Don Amílcar no volvió al pueblo. Dicen que se encerró en su casa grande, que despidió a todos los peones, que vendió ganado, que se pasaba las tardes mirando el potrero vacío donde antes estaba Pinto. Otros dicen que hablaba solo, que murmuraba cosas, que por las noches caminaba por el corral como buscando algo que se le perdió. Pero nunca, nunca habló del día en la plaza. El silencio, esa vez, habló por él. Pasaron semanas desde aquel día en la plaza. La rutina volvió, pero no igual. Ya no había miedo en el aire. Don Amílcar no volvió, y con su partida, el pueblo respiraba distinto, más despacio, más profundo. Lucía sanaba poco a poco, caminaba mejor, comía con más ganas. Cada día se acercaba a Pinto, que también se recuperaba con paciencia. El caballo ya no cojeaba tanto, y aunque pasaba más tiempo echado bajo la sombra, volvía a galopar en tramos cortos. A su manera, también había vencido algo. Una tarde, mientras Sebastián le enseñaba a Lucía a usar la pala para remover tierra dura, ella lo miró seria y preguntó, ¿de verdad crees que podemos sembrar aquí? Claro que sí, respondió él. Solo necesitamos una tierra que quiera volver a crecer. ¿Y si nadie nos la vende? Entonces la peleamos. Lucía sonrió. Esa confianza de Sebastián era nueva, pero contagiosa. Fue en una feria de herramientas usadas, donde Sebastián escuchó por casualidad a un viejo hablar de un terreno olvidado. Esas tierras ya no sirven, decía el hombre con voz cansada. Nadie las trabaja desde que mis hijos se fueron a la ciudad. Se secó el pozo y se me fue el ánimo. Sebastián se le acercó. ¿Y si alguien las quisiera recuperar? El viejo lo miró de reojo. ¿Tú? Sí. Pero no para hacernos ricos, solo queremos sembrar lo nuestro, empezar de nuevo. El anciano lo estudió un rato, luego asintió despacio. No tengo mucho que ofrecerte, la casa está a punto de caerse y la tierra necesita trabajo, pero si estás dispuesto te la vendo, barato, con lo que puedas. ¿Y por qué a mí? Porque cuando hablas no se te cae la mirada, y eso vale más que una garantía. Cuando llegaron al terreno, Lucía se quedó en silencio largo rato. Miró el campo seco, la hierba alta, el galpón viejo con el techo caído, el aljibe tapado de hojas.
Pinto, en cambio, caminó directo al centro del terreno y olfateó el aire. Luego se acostó como si fuera suyo desde siempre. ¿Aquí?, preguntó Lucía, aún dudosa. Sí, no se ve bonito, pero tiene algo, dijo Sebastián. Tierra virgen no, pero tierra valiente. Ella se agachó, tomó un puñado de tierra con la mano, la apretó. Estaba dura, seca, pero no muerta. Sí, esta tierra todavía quiere. Las semanas siguientes fueron puro trabajo. Sebastián cortó maleza, reparó la cerca, limpió el galpón. Lucía aprendió a hacer almácigos con latas viejas y cáscaras de huevo. Pinto, aunque ya no podía jalar como antes, acompañaba cada paso, cada surco, como si revisara que todo estuviera en orden. Una vecina les regaló semillas de maíz criollo. Otra les pasó una gallina con pollitos. Un joven les trajo 2 sacos de compost. El pueblo, poco a poco, empezó a ayudar. No es caridad, decía la gente, es respeto. Lo que hicieron no lo hace cualquiera. Y en cada gesto, en cada visita, Sebastián sentía que por fin tenía algo suyo, no una casa, una vida. Las primeras lluvias llegaron justo a tiempo. No fueron fuertes, pero lo suficiente para que la tierra, reseca por años, se ablandara apenas lo necesario. Esa mañana, cuando el barro empezó a pegarse en las botas de Sebastián, supo que había llegado el momento. Hoy se abre el primer surco, dijo, mirando el terreno como quien mira una promesa. Lucía estaba a su lado, con una pala en la mano, el cabello atado con un trapo viejo y los dedos llenos de tierra desde temprano. Le brillaban los ojos, no por el cansancio, sino por la emoción. ¿Estás lista?, preguntó él. No sé, dijo ella, pero tengo ganas. ¿Eso cuenta? Eso cuenta más que cualquier tractor. La consiguieron en el pueblo. Era una sembradora manual, de esas que ya casi no se usan, con ruedas metálicas y el hierro oxidado por los años. Pero funcionaba. Un mecánico la vendía por necesidad y Sebastián la compró por fe. Si sirve para abrir aunque sea un surquito, ya vale la pena, dijo mientras la probaba en el patio de la casa. Lucía la tocó con respeto. ¿Esto es lo que usan los que siembran grande? No. Los grandes tienen máquinas nuevas, modernas, pero esta es nuestra. Y en esa frase, nuestra, se empezó a construir algo más fuerte que el fierro, un lazo con la tierra. El día llegó. Los vecinos aparecieron sin ser llamados. Uno trajo una carretilla, otro un costal de semillas. Una mujer llevó tortillas envueltas en hojas. Nadie pidió nada a cambio. ¿Vamos a sembrar todos?, preguntó Lucía sorprendida. Claro, porque una sola semilla no llena un campo, dijo un abuelo con la voz rasposa. Pero juntas hacen cosecha. Sebastián tomó la sembradora. La colocó sobre la línea que habían marcado con cuerda. Miró a Lucía, luego al grupo. Va por ella, por lo que resistió, por lo que viene. Empujó la sembradora. El surco se abrió, la semilla cayó. Y el campo, como si reconociera el gesto, respiró. Los días siguientes fueron de cuerpo cansado y alma llena. Lucía aprendió a quitar maleza, a distinguir la semilla buena de la floja, a reconocer los gusanos que comen raíz. Descubrió que el trabajo del campo no es solo físico, es un diálogo. ¿Y qué te dice la tierra hoy?, le preguntó Sebastián una tarde. Que le duelen las piedras, pero que tiene ganas, él sonrió. Entonces hay que ayudarle a sanar. Una noche, mientras cenaban bajo la galería, un vecino llegó corriendo, agitado. «Sebastián, hay gente preguntando por ti en el pueblo». «¿Quién?» «No sé, pero no vienen con buenas intenciones. Tienen pinta de forasteros». Y uno dijo tu nombre en voz alta. El aire se cortó como cuchillo. Lucía apretó la taza entre sus manos. ¿Otra vez? Sebastián se levantó despacio. No vamos a correr, no esta vez. Si quieren venir, que vengan. Aquí no hay miedo. Sí. ¿Y tú? Abrirías el primer surco sabiendo que el pasado aún te sigue. Seguirías sembrando, apostando al futuro, si supieras que aún hay quienes quieren arrancarte lo que apenas estás logrando construir. ¿Qué pesa más, el miedo o la semilla?
Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces lo más valiente es plantar algo donde todos dicen que nada va a crecer. El primer maíz no avisó, simplemente un día estaba ahí. Lucía lo descubrió al amanecer mientras recorría el terreno con la canasta vacía. Entre las hojas verdes, un brote gordo y amarillo asomaba con timidez. «¡Sebastián!», gritó. «¡Ya salió!». Sebastián corrió desde el galpón con las manos llenas de tierra. «¿Dónde?». Ella le mostró el surco, luego otro y otro más, como si el campo se hubiera decidido de golpe a despertar. 100 mazorcas por lo menos, dijo Sebastián agachándose. Y eso que recién empieza. Lucía lo miró sonriendo, con las mejillas rojas por el sol. ¿Sabes qué? La tierra no nos falló. No, y nosotros tampoco le fallamos a ella. Desde que las plantas empezaron a crecer, Pinto se volvió más tranquilo. Ya no andaba tan inquieto. Caminaba entre los surcos como un abuelo, cuidando a sus nietos. A veces se detenía frente a alguna planta joven, la olfateaba y seguía su camino. Otras veces se quedaba en la entrada del campo, como si contara quién entraba y quién salía. Lucía decía que el maíz crecía más parejo donde Pinto dormía. ¿Será que él también siembra?, le preguntó un día a Sebastián. No sé, pero su silencio cuida más que 100 espantapájaros. Sebastián empaquetó las primeras mazorcas con cuidado. No eran muchas, pero eran limpias, gordas, dulces, de esas que se antojan asadas con queso y sal. Al llegar al mercado del pueblo, le temblaban un poco las manos, pero apenas montó su puesto, la gente empezó a acercarse. ¿De dónde es este maíz? Del rancho nuevo, el de las tierras viejas. ¿El tuyo? Sí, respondía Sebastián, mirando a los ojos. Vendió todo antes del mediodía. La noticia corrió rápido. El peón rebelde, como lo llamaban algunos con respeto y otros con envidia, ahora era productor. Pequeño, sí, pero con buena siembra. Decían que sus mazorcas olían distinto, que sabían a campo libre. Una señora se acercó al puesto y le dijo: «Compré para probar, pero al comerlo sentí como si comiera algo que estaba prohibido». Sebastián no supo qué responder, solo sonrió. Esa noche, mientras contaban las ganancias en el galpón, un hombre llegó al portón. Lucía se asomó primero. Sebastián era uno de los peones del viejo rancho Valdés. Venía con las manos vacías y la mirada baja. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sebastián, saliendo con calma. «Solo quería ver si era cierto, si de verdad tú lo sembraste, si de verdad estás vendiendo tu maíz». «Aquí está», respondió Sebastián, mostrándole las canastas. «No es mucho, pero es nuestro». El hombre asintió. «Me alegra, porque eso significa que se puede». Era una noche tibia, de esas en que el viento no se apura y la tierra guarda silencio como si supiera algo. Pinto caminó lento por el campo. Lo hacía cada noche, pero esta vez fue distinto. No se detuvo en los surcos, no miró al galpón. Caminó derecho hacia el viejo algarrobo que crecía detrás de la casa. Ese árbol lo había visto todo: el miedo, la huida, el primer maíz, la esperanza. Lucía lo siguió con la mirada desde la puerta, envuelta en su rebozo. Algo en su pecho le dijo que no debía llamarlo. El caballo se acostó bajo la sombra, como si por fin pudiera descansar. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Lucía despertó antes del gallo. Algo la inquietaba. Se puso las botas, caminó hasta el algarrobo y lo supo en cuanto lo vio. Pinto ya no respiraba. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo tendido en paz, la cabeza apoyada sobre la tierra que tanto protegió. Lucía no gritó, no lloró de inmediato. Se arrodilló junto a él, le acarició el cuello y murmuró bajito: «Gracias por no soltarme». El sol empezaba a salir, pintando el campo de naranja. Sebastián cavó la fosa con sus propias manos. No quiso palas ajenas, ni ayuda. Cada palada era como soltar una palabra que no sabía cómo decir. Lucía recogió flores de maíz, las mejores. Las puso una a una sobre el cuerpo de Pinto antes de cubrirlo. «Él nos cuidó cuando nadie más lo hizo», dijo con la voz quebrada. «Ahora lo cuidamos nosotros.
No hubo rezo, no hubo discurso, solo silencio, tierra y gratitud. Esa noche Lucía no durmió, se quedó sentada bajo el mismo algarrobo, sintiendo el viento y el vacío. Ya no oía el resoplo de Pinto, ni el sonido de sus pasos, pero algo dentro de ella sabía que no se había ido del todo. ¿Crees que los animales tienen alma?, le preguntó a Sebastián. Él tardó en responder. Si la fidelidad es un alma, él tenía una más grande que cualquiera. Al día siguiente, las gallinas cacareaban igual. El maíz seguía creciendo, el trabajo no se detenía, pero cada paso en el campo tenía otro peso. Pinto ya no estaba, y eso se notaba. Lucía colocó una herradura vieja colgada del algarrobo junto a una cinta de tela roja. Para que sepa que lo recordamos, dijo, y para que los nuevos caballos sepan que aquí vivió uno que fue familia. Lucía caminaba entre los surcos con seguridad. Ya no era la niña de ojos asustados y pasos tímidos. Había crecido. El campo la había moldeado como el agua a la piedra, suave, pero firme. Llevaba el sombrero de Sebastián, las botas que una vecina le regaló y una blusa bordada con flores rojas. Su voz, cuando hablaba, ya no salía como un susurro. Ahora era clara, directa, con la fuerza de alguien que sabe lo que vale. No es solo sembrar para comer, decía en las ferias. Es sembrar para no depender, para no vivir con miedo. Ese año, Lucía fue invitada como expositora a la Feria Agrícola Regional. Llevó sus productos, maíz, frijol, calabaza, pero también llevó algo más valioso, su historia. Nosotros venimos de un pedazo de tierra olvidado, dijo frente a un micrófono improvisado, donde dijeron que no crecería nada, pero creció. Porque sembramos sin patrones, porque sembramos con libertad. La gente aplaudió, algunos por convicción, otros por conmoción. Una mujer le preguntó, ¿y cómo aprendiste todo eso siendo tan joven? Lucía sonrió, escuchando a los que nunca tuvieron voz, empezando por un caballo. Sebastián la miraba desde el fondo de la carpa. No decía mucho en esos eventos. Prefería quedarse cargando los costales, acomodando los productos, pero en cada gesto de Lucía veía a Pinto. En cada palabra sentía el eco de aquel día en que la desenterraron de la tierra y del silencio. «Tú naciste para esto», le dijo una tarde mientras comían tamales sobre una lona, «para sembrar algo más que maíz. ¿Y tú?» «Yo, para acompañarte a verlo crecer». El éxito en la feria trajo algo inesperado. Vecinos que querían aprender, campesinos jóvenes que habían perdido la fe en la tierra, pero que escuchando a Lucía pensaban en volver a intentarlo. ¿Nos enseñarías cómo hacerlo sin pedirle nada a los de arriba? Lucía no dudó. Claro que sí, pero tienen que estar dispuestos a ensuciarse las manos y a sacarse el miedo. Así nació un pequeño grupo. Se reunían cada jueves en el rancho, compartían semillas, técnicas, sueños. Y así, sin darse cuenta, la finca dejó de ser solo de ellos y se volvió de todos. Una tarde, mientras Lucía limpiaba el corral, vio a un hombre acercarse por el camino de tierra. Cojeaba un poco, tenía el sombrero bajo y la ropa polvorienta. Cuando estuvo más cerca reconoció la mirada. Era uno de los peones viejos del rancho Valdés, el que nunca había dicho palabra. «Vengo a pedir trabajo», dijo. «No quiero plata, solo tierra para sembrar». Lucía lo miró largo rato. «Aquí no hay patrón», le respondió. «Si quieres sembrar es bienvenido, pero va a tener que compartir». El hombre sonrió con los ojos. «Entonces sí vale la pena quedarse». «Sí. ¿Y tú? ¿Qué sembrarías si ya no tuvieras miedo? ¿Un huerto? ¿Una comunidad? ¿Un nuevo comienzo? Cuéntanos en los comentarios, porque las semillas más fuertes nacen justo donde el miedo se rinde. Lucía estaba buscando una vieja pala entre las cosas del establo. Era un día caluroso, de esos en los que el sol golpea sin vergüenza y el aire huele a campo seco. Entró al galpón con paso ligero, sin imaginar que ese sería el día en que el pasado la tocaría sin pedir permiso. Movió un costal viejo, levantó una caja rota, y al fondo del estante, entre telarañas y clavos oxidados, encontró un cuaderno gastado, atado con hilo de lana.
Pensó que era de cuentas o notas de siembra. Lo tomó con curiosidad. Adentro, entre las hojas manchadas de humedad, había una carta, una hoja doblada en 4, con la tinta algo desvanecida, pero legible. Para quien algún día entienda... Lucía se quedó quieta. Reconoció la letra. Su corazón lo supo antes que su mente. Era de su madre. Se sentó en una banquita de madera. El viento entraba por la puerta abierta, levantando un poco de polvo. Desdobló el papel con cuidado. Sus manos temblaban. La carta decía: no sé si esta carta alguna vez saldrá de estas paredes. No sé si alguien la leerá. Tal vez mi hija, tal vez nadie. Hoy me senté frente al corral y pensé en irme, llevarme a mi niña, criarla lejos de aquí, donde pueda correr entre libros en vez de cercas, donde los animales vivan libres, como ella. Pero no tengo valor, aún no. Hay días que me digo que mañana sí, que en la próxima luna lleno una bolsa y me voy. Si tú lees esto, hija, no es porque no te amé, es porque el miedo me ganó esta vez. Pero no siempre gana. Espero que algún día tú sí te vayas, que no te entierren en vida como a mí, que seas libre, que digas tu nombre sin que tiemble la voz, que siembras, que sueñes, que no te calles. Mamá. Lucía no lloró de golpe. Fue como una llovizna lenta que empieza con los ojos entumidos y termina mojando el alma. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que soltara un solo sollozo. La carta, arrugada entre sus dedos, era la voz que nunca escuchó en vida, la voz que ahora le hablaba desde una tinta vieja, en medio del maíz que ya había crecido. «No te fuiste, mamá, pero yo sí», susurró. Pinto no estaba, Sebastián tampoco, solo ella y ese establo que ahora parecía más pequeño. La vio desde la puerta, sentada con los hombros caídos, el rostro hacia el suelo. No preguntó, solo se acercó, se sentó a su lado. Lucía le pasó la carta. Él la leyó en silencio. Cerró los ojos al final. ¿Dónde estaba? Entre cosas viejas, como si hubiera estado esperándome. Tal vez sí, dijo él, tocándole suavemente el hombro. Tal vez tu madre supo que un día ibas a volver distinta. Esa noche, Lucía encendió una pequeña fogata en el centro del campo. No era para calentar, ni para cocinar, era para cerrar. Puso la carta sobre las brasas con cuidado. El papel se consumió despacio, sin ruido, como si entendiera su destino. Ya no estás enterrada, mamá. Ninguna de las dos lo estamos. El viento sopló leve y el humo se elevó en línea recta hacia el cielo estrellado. Sí. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día el pasado te hablara al oído? ¿Lo guardarías en secreto? ¿Lo quemarías como semilla? ¿O lo dejarías florecer en tu nueva vida? Cuéntanos en los comentarios, porque hay cartas que no se escriben para enviarse, se escriben para que el alma encuentre salida. La feria agrícola de Formosa era un bullicio de voces, aromas y colores. Puestos llenos de frutas, dulces caseros, queso fresco, herramientas viejas y promesas nuevas. La tierra mostraba lo mejor de sí en cada carpa, en cada canasta rebosante. Lucía caminaba con paso firme, ya no como aprendiz, sino como mujer de campo. Llevaba una camisa blanca arremangada, sombrero de ala ancha y una sonrisa que nacía desde dentro. A su lado, un potrillo joven de pelaje oscuro y patas largas caminaba pegado a ella como si fueran uno solo. Era hijo de Pinto, y aunque todavía no tenía nombre, todos decían que tenía la misma mirada. El stand de Lucía era sencillo, pero lleno de vida. Mazorcas amarillas como oro, calabazas brillantes y frijoles rojos que parecían recién sacados del surco. Pero lo que más llamaba la atención era la forma en que ella hablaba con la gente. Estas semillas vienen de una tierra donde antes no crecía nada, explicaba a una familia. Nos dijeron que no valía la pena, pero la tierra solo necesitaba ser escuchada. Un anciano la miraba con atención. ¿Y ese potrillo?, preguntó. No se te despega ni para comer. Lucía acarició el lomo del animal. Porque yo tampoco me despegué del que me salvó. Una mujer con un niño pequeño en brazos se acercó y señaló al potrillo.
¿Por qué lo traes contigo? ¿No lo tienes amarrado en el campo? Lucía la miró y sonrió con calidez. Porque un día, cuando no tenía a nadie, un caballo viejo se quedó conmigo, me cuidó, me desenterró, me esperó. Este, dijo tocando al potrillo con cariño, es su sangre. Y no va a andar amarrado nunca. Anda libre, pero no se va. El silencio fue breve, pero profundo. Algunos se acercaron solo para acariciar al animal, otros solo para verla de cerca, para sentir que no era un mito. Al final del día, los organizadores de la feria entregaban reconocimientos a quienes representaban más que una simple producción. Este año, anunció el presentador, queremos reconocer no solo la calidad de una cosecha, sino la historia que viene con ella. Lucía escuchó su nombre y se sorprendió. No lo esperaba. Subió al pequeño escenario con el potrillo a su lado. Le entregaron una placa de madera tallada, por recordarnos que la libertad también se cultiva. Lucía la sostuvo con las dos manos. No lloró. No hizo un discurso largo. Solo dijo, gracias, por creer que lo que crece del dolor también puede dar fruto. Esa noche, cuando el sol caía sobre los cerros formoseños, Lucía se alejó de la feria por un sendero de tierra. Caminaba despacio, con la brisa en la cara y el potrillo siguiéndola, igual que Pinto lo había hecho alguna vez. Se detuvo en una colina y miró el horizonte. No había aplausos, ni público, solo campo abierto, el mismo que antes la había querido tragar. Aquí estás, murmuró, mirando al cielo. Yo también estoy. El potrillo relinchó suave y Lucía sonrió. La historia no empezaba ni terminaba ahí, pero esa fue la libertad que nadie le pudo quitar. ¿Y tú? Si la vida te diera una segunda oportunidad, ¿la sembrarías en tierra libre? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque hay historias que tocan el alma y otras que se quedan galopando con ella. Hay heridas que no se ven, pero que se cargan por años. Hay silencios que pesan más que 1000 gritos, y hay vidas, como la de Lucía, que nos enseñan que hasta desde la tierra más dura puede brotar algo hermoso si se siembra con valor. Esta historia no es solo sobre un caballo o una niña, es sobre lo que todos llevamos dentro, el deseo de ser libres, de ser escuchados y de encontrar nuestro lugar, aunque el mundo nos haya querido enterrar. Porque a veces la libertad no se conquista a gritos, se cultiva en silencio, se defiende con ternura, se honra con memoria. ¿Y tú ya sembraste lo que quieres dejarle al mundo? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Déjale a alguien más la semilla de esta emoción. Dale like si crees que el coraje también puede galopar. Comenta qué parte te conmovió más y comparte desde dónde nos ves, porque queremos saber en qué tierras está floreciendo esta comunidad hermosa. Suscríbete para no perderte las próximas historias que tocan el alma. Aquí, cada historia es un abrazo. Gracias por estar. Gracias por sentir. Nos vemos en el próximo viaje.